Muy bien. Entonces, vamos a grabar la charla a partir de ahora. Entonces, vamos a hacer las charlas, luego las preguntas, para en el caso de que alguien quiera descargar, pueda ver, ya sabe que las preguntas van al final. Quiero invitar, bueno, que me diga el director Luis Mestre si puede conectarse un segundo como para hacer una bienvenida, y yo los quiero saludar a todos por, bueno, asistir a esta segunda charla. La primera fue la semana pasada sobre el cultivo en vivero y la producción de mango, y ahora esta semana va a ser sobre el cultivo de palta. Tenemos acá a dos profesionales del experimental de Yuto, la verdad que es un gusto contar con ellos por su experiencia, y bueno, quiero darle la bienvenida. Bueno, no sé, Luis creo que está ocupado, lo podemos dejar para después. Lo que sí voy a hacer la introducción de Karina. Karina es ingeniera agrónoma, graduada de la Universidad de Jujuy. Se incorporó a la experimental de Yuto en el mismo año que se graduó, 2009, como becaria de práctica profesional, luego como becaria de investigación y formación de posgrado en 2012. Está vinculada a la temática de introducción y mejoramiento de frutales tropicales. Tiene un magíster en cultivos intensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Egresó luego de defender su tesis Evaluación de nuevos genotipos de papaya, de mamón, en la región subtropical de Salta y Jujuy. Actualmente se desempeña como técnica investigadora de gestión externa del Grupo Fruto Hortícola de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto. Así que bueno, quiero dar la bienvenida a Karina y la dejo como para que nos dé su presentación. Bueno, muchas gracias, Alberto. Directamente arranco entonces con mi charla y después continuamos con la de Ceferino, que va a abordar la temática de enfermedades en el vivero de palta. Entonces la idea, bueno, Carlos se le complicó asistir a esta charla, así que voy a tratar de explicarla completa. ¿Me escuchan bien? Porque yo los escucho demasiado bajito, no sé si es mi computador. Perfecto, Karina. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi presentación. Y continuando, entonces, habla, como decía Alberto, de la semana pasada que abordamos el cultivo de mango, la propagación del mango en vivero específicamente, y bueno, ahora vamos a abordar la temática del palto. El manejo, vamos a ir a modo de presentación. Aguarden un instante que demora un poquito. Ahí estamos, ¿no? Ahí se ve perfecto, ¿no? Bien. Sí, se ve bien. Bueno, les decía, vamos a hacer primero una introducción de lo que es la producción o el cultivo de la palta o el palto en nuestro país, en nuestra región, y después vamos a ir de lleno al manejo y a las prácticas de lo que es el vivero. Básicamente es muy parecido, ¿sí? Salvo algunas excepciones, que el mango, ¿sí? Así que hay muchas de las cuestiones o prácticas, sobre todo lo que es con el injerto, que vamos a repetir de la clase pasada, así que para los que no tuvieron la clase pasada va a estar bueno para hacer un repaso, ¿sí? Obviamente que va a estar dirigido y apuntado a lo que es el vivero de paltas, ¿no? Entonces, la palta en nuestra zona, aproximadamente hay 1.290 hectáreas, y como provincia principal de superficie implantada es Tucumán, ¿sí? Le sigue Jujuy, en Salta, y también ahora hay, estos son datos del CEDEVA, hay implantaciones nuevas en la provincia de Misiones, y como bien contaban en la clase pasada, hay varios emprendimientos en la provincia de Corrientes, ¿no? Y el 80% de las implantaciones es con el cultivar Hass. Bueno, ahora vamos a ver un poco las características de estos cultivares o de las variedades que están implantadas en la zona, ¿sí?
La palta es un árbol de hoja perenne, ¿sí? Que es originario de América y de América Central, ¿sí? De las zonas selváticas, ¿sí? Y por lo tanto hay razas, están agrupados en razas que son originarias de zonas más tropicales y otras de zonas más subtropicales, ¿sí? Con temperaturas no templadas, sino un poco con características de clima más llegando al clima subtropical. A este árbol es que crece continuamente, ¿sí? Llegando a alcanzar hasta 12 metros de altura o más, ¿sí? En árboles francos. De hecho, es muy común en nuestra zona, en la zona que nosotros conocemos como ramal jujeño, y yendo más para la zona de Valle Jujeño, encontrar árboles de gran porte, de gran tamaño, son árboles francos y muy bien adaptados al clima, ¿sí? Bueno, esto para que puedan ver, es un cuadro donde están las características que están agrupadas en 3 grupos, las razas de las paltas, ¿sí? A partir de acá es donde surgen las variedades o los cultivares comerciales y los que son usados como pie y portainjerto. Por eso es que la importancia de caracterizar en estos 3 grandes grupos de raza. Hubo una clasificación botánica o taxonómica anterior a esta, donde hay más variedades botánicas de palta, pero para explicar y para hacer un resumen y para poder entender las características, porque ustedes, los que conocen las paltas, podrán ver que hay una variabilidad diversa y nosotros las podemos diferenciar por ahí por el fruto, ¿sí? Las que dan frutos verdes, o sea, maduran verde, frutos de gran tamaño que llegan a pesar hasta 600 gramos, y la que conocemos comúnmente y la que es reconocida por el mercado, que es las paltas negras, las que maduran negras, las negras rugosas, que es la bien conocida o la que se llama la variedad Hass, ¿sí? Bueno, todos estos cultivares, que nosotros ahora los conocemos como comercialmente, son hibridaciones de estas razas, ¿sí? Que son las originales. Entonces, por ejemplo, la Hass es una hibridación de la raza mexicana con la guatemalteca, ¿sí? Bueno, acá está el origen, que yo les explicaba, estas son de origen más subtropical, por lo que tienen mayor tolerancia al frío, ¿sí? Y pueden llegar a resistir bajas temperaturas. Esto el árbol, ¿no? Y las antillanas, que no están tan bien adaptadas a nuestra zona, porque nuestro clima es subtropical y tenemos, como había mencionado en la clase pasada, tenemos nosotros inviernos, que si bien hay zonas que son protegidas a helada, tenemos inviernos con bajas temperaturas y en muchos de los casos con heladas, ¿no? Entonces, por ahí estas paltas, de la raza antillana no son tan tolerantes al frío y no están bien adaptadas por las condiciones también edáficas a nuestra zona. Bien, acá está de la zona, la tolerancia al frío, la tolerancia a la salinidad, que también es importante. Ya vamos a ver que la palta es una especie muy sensible a la salinidad, entonces buscamos también en nuestro suelo, en nuestro manejo productivo, que tengan medianamente tolerancia a la salinidad, ¿sí? Porque si bien buscamos no plantar en suelos que tengan tendencia salina, siempre hay una cierta salinidad porque se maneja el fertilizante y estas cuestiones, ¿sí? Añerismo, ¿sí? La palta como especie, botánicamente tiene en su genética la capacidad o el problema de producir añerismo. ¿Qué es el añerismo? Que saltea de producción, tiene años muy productivos y al otro año o produce poco o no produce, ¿sí? Hay variedades, hay cultivares, hay paltas que hay años que no producen nada, ¿sí? Y es bien intenso. Y esto está medido o está citado acá por las características, ¿sí? Poco intenso, la guatemalteca tiene esa capacidad de tener añerismos más marcados que las razas mexicanas. Bueno, esto es como
fenotípicamente para caracterizar, ¿sí? Nosotros en el campo vemos paltas con hojas pequeñas o tamaño pequeño, decimos, esta es mexicana, más allá de que después vayamos a ver el fruto, ¿sí? Las guatemaltecas tienen hojas más largas, ¿sí? Y de colores más intensos. Bien, este es un cuadro de las razas implantadas en nuestra zona, ¿sí? Hay muchas razas, muchas variedades, perdón, a nivel mundial. La que lidera, la que está liderando el mercado actualmente es la Hass, ¿sí? El cultivar Hass. En nuestra zona también, como decía en un principio, el 80% de las plantaciones es el cultivar Hass. Antes, sobre todo en zonas de Estados Unidos o de México, había otro cultivar que eran de las paltas verdes, o en España, o en África, donde el cultivo es importante. Existía otro cultivar que es el cultivar fuerte, ¿sí? Que tiene la piel, o sea, la cáscara de la fruta, de color verde, pero fue reemplazada a través de estos años por el cultivar Hass, que es característica de color de la cáscara negra, ¿sí? O violácea oscura cuando está madura, ¿sí? Entonces la tendencia del consumidor es buscar cultivares que vayan a esas características que asemejen al cultivar Hass. El cultivar Hass es muy requerido, tiene una buena aceptación en el mercado, no solo en lo productivo, sino en el mercado, principalmente porque es una variedad, una fruta que tiene un alto porcentaje de aceite, ¿sí? Es una fruta considerada lipídica. Y bueno, como todas las paltas, es muy importante en la nutrición humana o en la alimentación, porque estos lípidos o estos aceites que tiene la palta son considerados, como lo decimos nosotros, aceites buenos. ¿Por qué? Porque están recomendados y que ayudan a bajar el colesterol, sí, son ácidos grasos monoinsaturados, ¿sí? Que ayudan a reducir, o sea, son aceites que ayudan a aumentar el colesterol bueno. Bueno, y bueno, además, al tener un alto porcentaje de aceites, esta variedad lo que hace es que tenga excelente sabor, ¿sí? La pulpa es muy cremosa y es bien mantecosa, como le dicen acá, ¿sí? Entonces es superior a todas las otras variedades, por ende es la que más es requerida por el mercado. Bueno, acá está algunas de las características, como les decía al principio, es una hibridación de la guatemalteca y la mesícola. Tinger, este es el grupo floral, que puse acá A, B. Es importante porque en las plantaciones comerciales, sí, perdón, yo no sé si me están hablando porque tengo la presentación enfrente de mi computadora y no estoy viendo la... No, es un eco solamente. Ah, perdón. Bueno, tienen algunas consultas, las pueden ir dejando ahí en el chat y después las charlamos. Les decía que el grupo floral es importante porque en la planificación de un monte frutal se recomienda plantar variedades del grupo A y variedades del grupo B. ¿Por qué? Porque la palta, no solo la Hass, sino la palta, no importa la variedad, tiene una incompatibilidad, ¿sí? Si bien tienen los órganos sexuales ambos, ¿sí? En la misma flor, ¿sí? No se puede autopolinizar. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tiempos de maduración. En el caso de las Hass, por ejemplo, madura la flor femenina antes que la flor masculina, ¿sí? Que las anteras. Entonces, cuando la flor femenina está disponible, el polen de la misma, de la Hass, o sea, de la misma planta, no está disponible, ¿sí? Recién se disponibiliza o está disponible al otro día y a la tarde. Entonces es una dificultad, ¿sí? Cuando ocurre la floración, no tenemos polen de la misma variedad, por ende, entonces se recomienda plantar en un
monte, en una implantación, en un campo, un polinizador vendría a ser, o sea, una variedad del grupo B que actúa como polinizador, que tiene un tiempo de maduración también diferente, pero por ejemplo, la Tinger del grupo B madura la masculina a la mañana, ¿sí? Entonces se puede polinizar y por lo tanto también se recomienda polinizadores, insectos polinizadores, como en el caso de las abejas, ¿no? Bueno, esto un poco para explicar por qué es importante cuando vamos a implantar o cuando vamos a hacer un vivero considerar si vamos a hacer una implantación considerar también un pequeño porcentaje de variedades del grupo B, por ejemplo, puede ser Ettinger, o puede ser Tonnage, o puede ser Bacon, la que los estudios o la que mejor anda o tiene mejor compatibilidad es la Ettinger, ¿no? Que va con Hass. Sí, bueno, también en nuestras zonas están implantadas en menor porcentaje, por supuesto, porque son paltas de mayor tamaño, no tienen tanto porcentaje de aceite, obviamente todo comparado con las Hass, ¿no? Y, como les digo, tienen una maduración de la cáscara verde, ¿no? Verde, en el caso de la Ettinger, verde brillante. Bueno, ya les voy a mostrar más adelante algunas fotos para que les puedan ir bien. Acá es el porte del árbol, ¿sí? Estas, por ejemplo, que era una variedad que sí se la implantaba, pero son variedades muy vigorosas, que también se las usaba como pie, ¿no? Como porta injerto. La Bacon está teniendo, sobre todo está siendo considerada en la zona de Tucumán, acá también, si bien el fruto no tiene las mismas características que la Hass, pero es más resistente al frío que la Hass, y por ende también, y que la Tinger, por ende también están poniéndola como polinizador o como monte frutal también, para considerarla, ¿no? En la zona. Bien. Les dejo obviamente ese cuadrito para que puedan ver las características de las variedades. Esta es una foto de la variedad Hass, ¿sí? Es bien productiva, con un buen manejo de riego y de fertilización se puede lograr rendimientos, tiene rendimientos al sexto, octavo año de 12 toneladas por hectárea, ¿sí? Aunque se cita rendimientos potenciales de 29 o arriba de los 25 toneladas por hectárea, no es común en nuestra zona. Tenemos climas complicados, sobre todo en la época de floración y cuajado de fruto, que hace que tengamos mucho porcentaje de caída, ¿no? Bueno, pueden ver esto, acá esta es la Tonnage, ¿sí? Acá se puede ver la planta, las frutas, ¿sí? Son frutas de mayor tamaño, tienen un buen porcentaje de pulpa en comparación con la semilla, pero son frutas grandes, ¿no? Otra variedad, ¿sí? Acá yo les había puesto la época de cosecha en este cuadrito, ¿sí? Por ejemplo, el cultivar Torres es considerada palta invernal en nuestra zona, sobre todo en las zonas de valles que sí se la encuentra, porque es cosechada en una época muy diferente a cuando salen todas las paltas, que es a partir de abril o a fines de marzo. Entonces es como que por ahí este cultivar tiene mejor precio, ¿no? ¿Sí? Porque salen en otra época. Bien. Esta es la Ettinger, ¿sí? Esta sale anticipada, o sea, también por ahí se consigue buenos precios porque sale antes que la Hass, ¿sí? No tiene las características de la Hass, tiene una piel mucho más finita y es más sensible al manipuleo post cosecha, pero como está implantada por lo generalmente como polinizador, y también es vendida, ¿no? Es vendida y a veces se consigue buenos precios
porque sale antes que la Hass. Esta es la Bacon, bueno, les decía que ahora está considerada porque es una planta tolerante al frío, que puede tolerar la planta hasta temperaturas por abajo de los menos 4 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? Y ahora yéndonos de lleno para hablar del portainjerto, ¿sí? En nuestra zona, bueno, se busca, digamos, en las características del portainjerto que tenga homogeneidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los portainjertos usados, y los más comunes en nuestra zona, son de las paltas que se conocen como paltas anisadas, ¿sí? Son de la raza mexicana, como les mostraba anteriormente. ¿Por qué? Porque son las que han tenido mejor adaptación en nuestra zona por la tolerancia al frío, ¿sí? Entonces, dentro de esa gran variabilidad que es dentro de las razas o las plantas francas propagadas por semilla, buscamos paltas que tengan, ¿sí? Tolerancias, ¿sí?, a plagas y enfermedades, que estén bien adaptadas a nuestra zona, que tengan buena afinidad con el cultivar Hass, o sea, con las variedades comerciales que se va a injertar, ¿sí?, que tenga una buena soldadura del injerto, que tenga vigor medio, ¿sí?, porque no buscamos que sean árboles grandes que dificulten después la cosecha o el manejo, y dentro de todas esas características que tengan buena homogeneidad. Por lo tanto, entonces, a lo largo de este tiempo se ha ido seleccionando plantas que han sido usadas como semillera, y a lo largo de este tiempo también para poder armar en la experimental un lote de plantas semilleras, ¿sí? Recién se está haciendo eso, se viene usando las plantas, tenemos nosotros, traemos de acá de la zona de Palma Sola para proveer al vivero del INTA paltas granizadas, ¿sí? También tenemos en la colección y está en evaluación el portainjerto mexícola, que es muy usado e introducido desde Chile. El Duque 7, que era un portainjerto considerado que es tolerante, medianamente tolerante al Phytophthora, que es un gran problema y que ya después Ceferino seguramente va a ampliar, con respecto a problemas fúngicos de vivero y de campo. ¿Sí? Entonces es un portainjerto proveniente de clonación, pero que ha sido introducido en la y también se lo puede usar. También se usaba en una época el portainjerto Lula, ¿sí?, que también es una variedad comercial, que también tiene buen comportamiento y vigor, pero bueno, sí, se lo dejó de usar porque es muy vigoroso, ¿sí? Después existe otro que es el topa topa, que no ha tenido buenos resultados, no es tan tolerante al frío, y lo que se busca en portainjerto, lo principal, porque son los problemas que después surgen en campo, es que los portainjertos sean tolerantes o resistentes a Phytophthora, ¿sí?, a hongos de suelo, principalmente Phytophthora, y problemas de aireación. ¿Por qué problemas de aireación? Bueno, acá hay algunas características de los portainjertos. Yo les decía, el Duque, que es resistente o medianamente tolerante a pudrición radicular, es muy vigoroso y es resistente a salinidad, ¿sí?, ya que la palta es un cultivo muy sensible a la salinidad, entonces también a través del pie buscamos esta rusticidad desde el suelo, ¿no? Estos portainjertos citados desde el primero al último son los que mejor comportamiento han tenido, por ejemplo, que son tolerantes a Phytophthora, ¿sí? Indusa es el que es tolerante a pudrición, resistente a pudrición radicular, y también a suelos salinos, porque después estos son medianamente tolerantes. Por ejemplo, Thomas no tolera salinidad, ¿no? Son portainjertos que pueden ser considerados. Bien, en un vivero, ¿qué consideramos nosotros en un vivero? Como les decía en la clase pasada,
¿sí? A lo mismo que mango, lo mismo que palta, nosotros tenemos que saber o conocer si vamos a hacer un vivero, de dónde traemos nuestra semilla y después de dónde traemos nuestra yema, ¿sí? Tienen que estar identificados. Si lo tenemos nuestro propio lote yemero, nuestro propio lote semillero, es mucho mejor, ¿sí? Porque disponemos de la semilla y de la yema cuando es necesario, ¿sí? Y además por las cuestiones de manejo, como les explicaba, nosotros en un vivero tenemos un manejo mucho más intensivo que tiene que ver con la producción de yemas y de semillas, y no de frutos. Entonces, hasta la aplicación de productos químicos o el manejo es diferente, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, les decía que las plantas semilleras marcadas son de las de tipo mexicanas, las anisadas, ¿sí? Por el mejor comportamiento que hemos tenido. Y bueno, el lote de plantas yemeras, sí, que tienen que ser, bueno, del cultivar Hass, Ettinger, bueno, si hay demanda también se hace bacon, entre otras, ¿sí? Pero las principales. Bueno, ¿qué otras consideraciones a tener en cuenta? El sustrato, ¿sí? Características del sustrato, que ya les explico más adelante. La siembra, ¿sí? Cómo se realiza la siembra, el injerto, cómo se realiza el injerto, en qué condiciones y cuándo, y los cuidados. ¿Sí? Bueno, acá vuelvo a reiterar sobre el... Lo expliqué rápido, pero si no quedó bien en claro, lo puedo volver a explicar. Es importante para la polinización la consideración de los grupos florales. Si vamos a hacer Hass, siempre debemos considerar un porcentaje de un polinizador, en este caso, Ettinger, ¿no? Bien. Característica de la planta injertada. Las características de la planta injertada, bueno, sí, conocer, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros incorporamos la semilla, se compra directamente o se adquiere la fruta para saber que realmente esa semilla sea de la variedad de la planta que tengo. Y las yemas de las plantas yemeras identificadas, estas Hass, para después no tener problemas, porque obviamente es mucho más difícil identificar una planta desde una hoja o menos de una yema, ¿no? La soldadura, cuando se compra o se adquiere una planta, ¿sí? Tiene que estar bien soldada, bueno, eso también lo hemos abordado en la clase pasada, como cuáles son las características de la planta. Y acá algunas recomendaciones es que cuando la planta debe tener algunas hojas por abajo de la soldadura o por abajo del injerto, que indica que esa planta no tiene, o sea, más, por ejemplo, más de un año y medio en el vivero, porque se da que hay viveros que no logra comercializar o no logra llevar las plantas al campo y las puede mantener un tiempo en la maceta con los inconvenientes que eso significa cuando esa planta es llevada al campo, ¿no? Y bueno, después no presentar curvatura en los tallos, ¿sí? Porque eso también dificulta, sobre todo eso se da más en mango, porque son los poliembriónicos y al salir y a tener todas las plantas o la semilla toda fusionada, a veces dificulta y salen esas plantas que las llaman con cuello de cisne, ¿no? Que son después en el campo tienen problemas de manejo, de crecimiento y no los recomendables. Son plantas de segunda calidad. Bien, entonces, a la hora del sustrato, bueno, esto es lo mismo que la clase pasada, ¿sí? Que consideramos en en una formulación de un sustrato. Estas son recomendaciones, ¿sí? Obviamente que cada viverista tiene o su formulado o compra, adquiere, como en el caso que nosotros le explicábamos la clase pasada, después de evaluar la preparación, porque hay que considerar también en un sustrato la desinfección, porque tiene que ser un sustrato esterilizado, ¿sí? ¿Cómo lo hago? La mano de obra y todo eso a veces, analizando los costos, por ahí es mejor adquirir un sustrato comercial. Todo eso depende, pero lo importante es que un sustrato, y ahora en este caso un palta, es muy importante la aireación, ¿sí? Por eso acá cuando se prepara un sustrato, la tierra que se use, la tierra común, tiene que ser franco-arenosa, más
con una estructura mucho más aireada que una franco-arcillosa, como era el caso anterior, ¿sí? Bueno, la perlita, que es fundamental, también le da aireación, y un material orgánico, que puede ser compost, lombricompuestos, ¿sí? Y hojas de pino. Acá, bueno, no les puse los valores de conductividad, más adelante sí. ¿Por qué? Porque les decía que la palta es muy sensible a la salinidad, ¿sí? Siempre imaginándonos de que esta especie, ¿sí? Como árbol o como de sus centros de origen, viene de zonas selváticas, ¿sí? Entonces el suelo, esto en el vivero y en el campo, siempre tiene que ser semejante a las condiciones donde es originaria la palta, ¿sí? Es muy exigente en suelo, en aireación, en pH y en conductividad, ¿sí? Buscamos tener un gran porcentaje de macroesporo, ¿sí? Que esas características. Acá, una fotito mostrando, no sé si tan intenso, pero sí las puntas quemadas, las hojas de las puntas quemadas, y por ahí te consultan por problemas de alguna fungosis o algún problema de hongos, y es una intoxicación por salinidad, ¿no? Porque la palta es muy sensible. Y la intoxicación de salinidad por ahí está de la mano del riego, de la mano del suelo, o del tipo de textura del suelo. Por eso es que antes de la implantación de este cultivo se recomienda, y es muy estricto, suelos de textura arenosa, ¿sí? O franco-arenosas, que tengan un contenido de aire superior al 27%, ¿sí? A partir de ahí, o sea, del 27%, la palta crece con porcentajes de aire superior al 30%, ¿sí? A partir del 27 para abajo ya manifiesta síntomas de asfixia radicular, y ahí empiezan todos los problemas que después, bueno, Ceferino seguramente va a abordar más adelante, sobre el tema de las pudriciones radiculares, de la aparición de fitóftora y todos los problemas de manejo que surgen, ¿sí? Entonces, esto por ahí es importante a considerar. Y en cuanto a salinidad, acá tenemos algunos datos, ¿sí? Conductividad eléctrica del estrato de saturación del suelo. Por abajo, ¿sí? Digo, por arriba del 1.3, que es muy bajo, por cierto, ya empieza a manifestar síntomas de intoxicación por sal, ¿sí? Que son aparición de intoxicación por cloruro. Entonces, y el agua de riego, ¿sí? Por conductividad, por arriba de los 0,75 decímetros metro, también ya tenemos problemas con aguas. Cuando nosotros conocemos que aguas de buena calidad están en valores de 0,50, ¿sí? Es muy difícil tener esta buena calidad de agua, por lo que se recomiendan los análisis de agua de riego y los análisis, bueno, de suelo en caso de implantación, ¿no? También se recomienda eso en el riego, en el campo, considerar un porcentaje de una fracción de lixiviación del 10 al 20% para mantener conductividades eléctricas, ¿sí? Acá la puse, está en inglés al revés, por debajo de los 2 decímetros metros, que ya significan problemas por arriba del 1,5, ¿sí? Ya empiezan a manifestar la palta síntomas de intoxicación. Bien, esta es una foto de línea, ¿sí? De un profesor de Ferreira Espada, que tiene una publicación en línea, que él estudió cuáles son los principales problemas de las paltas en Chile. Acá se puede ver en esta foto una palta cultivada en suelos por aire, ¿sí? Con buen porcentaje de aire, superior al 29%, ¿sí? Ustedes pueden ver el vigor, las hojas, el crecimiento,
obviamente que estos son macetones de ensayo, y esta foto de una palta con porcentajes del 7% de aire. Disminución del tamaño de la planta es visible, ¿no? Y eso sin considerar que después, por ejemplo, cuando la llevas a campo, los problemas de asfixia radicular se dan en las muertes, en el cruzamiento, en condiciones de anaerobiosis que crecen las raíces y facilita el ingreso de hongos, ¿no? En el caso de Phytophthora. Ahora yéndonos, ahora, después de esta introducción, yéndonos de lleno a lo que sería el vivero, ¿sí? Partimos desde la siembra de la semilla. Esto es muy similar o parecido al manejo del mango, de la palta, del portainjerto del que va a ser el pie. Sacamos la pulpa, lavamos, secamos, y le damos una cierta preparación que es mucho más fácil que la del mango, que es extraer la cáscara que le decimos nosotros de la semilla, ¿sí? Esa cubierta marrón que tiene, y dejamos solamente visiblemente lo que son los cotiledones, la semilla o pepa blanca. Entonces, o blanca o cremosa. Esa es básicamente la preparación lista para realizar la siembra. Después se recomienda cortar con la tijera la punta, porque hay trabajos donde dicen que en la punta de esta semilla están concentrados inhibidores de la germinación. Ensayos que hizo Carlos, ¿sí? Han demostrado que no es así, germina igual con la punta, pero bueno, se les recomienda, o se hace, pero para acelerar un poco, es cuando se abren los cotiledones, acelerar la germinación, ¿sí? Otra cuestión a considerar es la forma, ¿sí? Como se ve acá en la foto, en que se introduce la semilla en el sustrato. Bueno, todo lo demás de cómo es el llenado de la bolsa, qué bolsa se utiliza, el piso, todo es lo mismo que en el caso de mango, por eso no lo expliqué. Si hay alguien que tiene dudas, después lo podemos volver a explicar, ¿no? Entonces la semilla va dentro de la tierra, no cubierta totalmente por la tierra, ¿sí? Por el sustrato, queda parcialmente, va cubierta solo hasta la mitad, ¿sí? A ver, creo que tengo una foto que ya está germinando, cómo queda. En cuanto a la viabilidad de esta semilla, no es tan corta, o sea, la palta no es tan corta como la del mango, pero sí, o sea, no es que a los 15 días ya la semilla muere, puede durar hasta 3 meses, pero se las recomienda hacer este proceso y directamente sembrar, ¿sí? Porque si la semilla sufre daño, si la semilla se seca completamente, los cotiledones ya no germina, hay que tener ciertos cuidados en la conservación con estos cuidados, ¿sí? De temperatura, aireación, todo se puede guardarlas hasta 3 meses. Pero lo recomendable es hacer el proceso de la limpieza y sembrar. Bueno, también no olvidarse de que todo este manejo en el vivero se hace una desinfección, se sumerge, como había mostrado Seferino en la clase pasada, en el caso de mango, se sumerge las semillas en un fungicida para desinfectar, y si se realiza ese corte con la tijera en la punta de la semilla, también se recomienda desinfectar las tijeras, ¿sí? Y también las manos del operario, para evitar el ingreso de hongos, ¿no? Bueno, acá hay una planta ya germinando, os digo, ya creciendo, y vamos a lo que sería a la preparación de las yemas para injertar. Esto todo, ustedes, es el mismo proceso que en el caso de mango, porque el injerto que se realiza es de púa terminal, ¿sí? La preparación de la púa es lo mismo, yo les había dicho en la clase pasada que las características de la púa
o el tamaño, el grosor, lo recomendable es el grosor de un lápiz o de una lapicera, ¿sí? Porque también el pie tiene ese mismo diámetro, ¿sí? La idea es buscar que las características de la yema o el diámetro de la púa de la yema sean las mismas que el pie. ¿Estamos? Bien. Bueno, y la preparación es la misma que la del mango, se corta con la tijera las hojas, se deja la base del peciolo para no dañar las yemas que después van a brotar. Se corta la yema, se hace un doble bisel para la inserción. Acá tengo más fotos para mostrarle, ¿sí? Más adelante está la foto que les digo. Esta es el pie, ¿no? Si el pie también, si a los 5, depende de las condiciones del vivero, si es con sombráculo, si es invernadero, si manejamos la temperatura o no, podemos acelerar el crecimiento. En este caso, en la palta a veces es el vigor o la rusticidad del pie, a veces crecen mucho más rápido que en el caso del mango, ¿no? Entonces, bueno, hacemos el primer paso es el decapitado. Decapitamos la planta del pie para realizar la tarea del injerto. Hacemos el corte, ¿sí? Buscamos siempre, reiterando esto, ¿no? Que las herramientas, las manos, el lugar esté esterilizado. Por lo general se usa el alcohol 70, ya estamos habituados a desinfectarnos constantemente con el alcohol 70, así que yo creo que no sería un problema. Buscamos que el corte sea neto, explicábamos la clase pasada que lo más práctico en el vivero es usar la Gillette, ¿sí? El bisturí o las cuchillas, los cuchillitos de injerto también funcionan, pero lo más por el corte y por el prendimiento, que facilita el prendimiento, es la Gillette, ¿sí? Entonces hacemos el decapitado, el corte, ¿sí? De manera tal que la profundidad coincida con el doble bisel. Buscamos que esa inserción sea lo más, acá se ve en la foto, sea lo más perfecto posible. No siempre coincide, ¿no? Suele pasar que por ahí el pie tiene mayor diámetro que la púa. Entonces, cuando eso sucede, sí, acá se puede ver en las fotos, si ustedes lo pueden ver, está la púa, está el doble bisel y están haciendo la inserción. Bien, si eso no coincide, como le digo, que los diámetros sean diferentes, hacemos coincidir un costado, ¿sí? A ver, yo por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver en mi cámara. Entonces yo tengo, por ejemplo, el pie de mayor diámetro que la púa. Buscamos que coincida un solo costado, no lo ponemos al medio, ¿sí? Eso, ¿por qué? Porque buscamos que las células de crecimiento, que es en este caso el cambium, donde facilita va a ser la soldadura de la planta, de ambas partes de la planta, tengan la mayor superficie de contacto. ¿Sí? Es el secreto del injerto. Bien, acá está el acople, ¿sí? Acá en este caso es el diámetro coincide, ¿sí? Y después vamos a lo que habíamos explicado, al atado. ¿Cuáles son las características del fin? También ya se lo explicó. ¿Sí? La idea es, en el atado, copiar rigurosa o cuidadosamente esta soldadura, ¿no? Cubrir con el atado, con la cinta, ¿sí? Y paso final, después del injerto, es la colocación del papel, la bolsita film, ¿sí? Es la bolsita típica del juguito que nosotros le decimos. Acá hacen unos juguitos que utilizan estas bolsitas y que congelan, no sé si en Corrientes es lo mismo, pero en nuestra zona es común el juguito. Entonces es la misma bolsita que se las consigue en cualquier casa que venden plásticos, ¿no? Donde venden plásticos. La idea de la colocación de la bolsita es formar una cámara húmeda, sobre todo en condiciones de altas temperaturas, ¿sí? Porque el injerto por lo general se hace en agosto, entonces evitar que cuando ocurre ese proceso
de soldadura de la planta no se deshidrate la yema, la púa que está recién prendiendo, ¿no? Entonces con ese film se hace esa cámara húmeda. Acá, aproximadamente a las 2 semanas, ¿sí? Se puede ver acá en la foto, ¿sí? Vemos un injerto prendido, los muchachos en el vivero se dan cuenta que ya prendió la yema, incluso antes de que vean los brotes, ¿sí? Cuando tocan y se cae la base del peciolo que quedó, ¿sí? Se desprende, entonces ya la yemita está prendiendo. Y después cuando empieza la brotación, sacamos el papel film. Bien. Y al año, ¿sí? A los 6 meses aproximadamente, de los 5 o 6 meses se realiza el injerto, al año, esto es lo mismo que en el caso del mango, ya tenemos la planta terminada, ¿sí? La planta terminada, esta es Hass, donde por lo general, por las características de la yema, por ahí no tiene un crecimiento vertical, por ahí no necesita una poda, ya tiene esa tendencia a ramificar. Otro manejo importante que se lo hace desde vivero, y eso tiene que ver con la sensibilidad a los hongos de suelo o los problemas de asfixia, es pintar el tallo, ¿sí? Con algún, esto se lo puede hacer con pintura al látex, y con el agregado vienen formulados químicos directamente en la agroquímica, o lo puedes preparar con el agregado de algún fungicida preventivo, ¿no? Esto como para proteger el tallo de los hongos. Bien, es el cuadrito de resumen, resumen de lo que sería el vivero. Entonces la propagación, ¿sí? Se realiza, las formas de propagación de la palta se realiza de 2 formas. La sexual, que es por la semilla, ¿sí? Que utilizamos de piel anisada. Propagación por injerto, que es la propagación asexual, porque nosotros traemos una rama clonal de otra variedad, entonces va a ser la misma de la que nosotros queremos, ¿sí? Las variedades comerciales. Entonces, la siembra por lo general se realiza en marzo, pues se la puede realizar en enero, todo depende de la fruta, de la disponibilidad de la semilla. La germinación se da en 18 a 25 días, ¿sí? A veces antes. El injerto, bueno, se lo realiza en agosto, septiembre. La brotación del injerto se da a las 2 semanas, y la planta terminada la tenemos al año. Ponele que si se demora o hay crecimiento lento por bajas temperaturas en el invierno, pues se retrasó el pie, puede tardar hasta 14, 15 meses, ¿no? Bien. Creo que eso es todo. Bueno, acá un poco ya les fui diciendo cuál es la importancia a la hora, a las consideraciones, la importancia a la hora de implantar un cultivo de palta, ¿sí? Lo más importante, ¿sí? Buscar sitios adecuados, ¿sí? La textura del suelo, buscamos suelos que nosotros decimos suelos aireados, suelos permeables, y si no conseguimos ese tipo de suelos, por ahí lo que se busca o lo que se hace es el uso de camellones, ¿sí? Buscamos darle esa capacidad de drenaje del suelo, que el suelo sea profundo. ¿Por qué? Bueno, otra cosa que no sé si se las dije, y Seferino seguro que les va a recalcar mucho, es que la palta, al ser, como vuelvo a insistir, de origen selvático, tiene el mayor porcentaje de raíces próximas a la superficie del suelo. Es común meterse bajo de una palta, levantar las hojarascas o lo que tiene abajo de la copa del árbol, y ver las raíces incluso expuestas, ¿sí? Y ahí se puede ver la sanidad de esas raíces. Si están blancas y están en pleno crecimiento, esa palta está bien.
pero por lo general se ven dañadas, se ven necrosadas y ya es un problema, o de aireación, o de salinidad, o de mal manejo de agua de riego. Entonces, fundamental el sitio donde voy a plantar, o voy a implantar este cultivo, ¿sí? Las características del suelo, y si no, buscar hacer camellones, se recomienda, acá se recomiendan camellones que sean más de 50 centímetros de altura, ¿sí? Se pueden hacer implantaciones en camellones individuales también, ¿sí? Para evitar los problemas de asfixia radicular. ¿Sí? Bueno. Disculpe, Karina, por algún motivo creo que la muteé a usted y no a la otra persona que estaba hablando. Listo. Bueno, eso es todo. No sé, no sé si me escucharon la última parte. De todas maneras, son las consideraciones a la hora de implantar un cultivo, ¿no? Bueno. Hola. Sí. Disculpen, hubo un bajón de tensión y se cortó la luz. Pero ya está, Ceferino, por iniciar tu charla. Voy a hacer la presentación de Ceferino. Dale. Bien. Entonces, en honor a la hora, y mil disculpas porque, bueno, hubo un imprevisto, quiero presentar a, Ceferino Flores, que es aparte de ser un excelente profesional de INTA, es mi amigo. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Jujuy, ingresó a INTA Yuto como becario de iniciación en fitopatología y realizó luego un máster en producción vegetal orientado a fitopatología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, unidad integrada INTA Balcarce, en la temática de suelos supresivos para el control de enfermedades en palta. Actualmente posee actividades en los proyectos nacionales y proyectos locales de nuestra cartera de INTA, en temáticas de cítricos y frutales tropicales, y es el responsable del laboratorio de fitopatología y área de diagnóstico de HLB en la experimental del INTA de Yuto. Así que bueno, es un gusto tenerlo para esta capacitación, y adelante, Ceferino. Alberto, muchísimas gracias. Ante todo, a los asistentes, muchas gracias por estar presentes. Y bueno, la idea es comentarle la experiencia de la sanidad en palta que tenemos. Como bien dijo Alberto, esto fue motivo de mi tesis de maestría, así que bueno, larguemos. Karina, hay que recordar lo que nos habló Karina. Karina me dio muchos pies para mi charla, sobre todo muchas recordaciones de que el suelo, que la salinidad, que el pH del agua, que es muy importante tener en cuenta eso. Así que, a ver, no la puedo pasar. Ahí está. Bueno, la plantación en Palmasola, para que conozcan. Lo primero y particular que hay que ver es el camellón en el que está puesta esta plantación de palta. Esta plantación no tenía camellón al comienzo, después el productor, por recomendaciones de Carlitos Aguirre, que es nuestro técnico que trabaja en la zona, se hicieron los camellones con niveladora directamente, así que bueno, para que tengan en cuenta este tema. Así que bueno, directamente a la problemática sanitaria del cultivo. Yo me voy a referir directamente a la problemática en conjunto del cultivo, porque para mí me parece determinante hablar de una enfermedad en particular, así que no voy a hacer referencia a la parda de vivero, porque va a estar contenida dentro de la charla. Entonces, lo primero y principal, tristeza del palto, agente causal Phystophthora cinnamomi, marchitamiento por verticillium, antragnosis, sarna y mancha por cercóspora.
Esas son las enfermedades en las cuales voy a hacer referencia en mi disertación. Así que comencemos. Tal y cual como dijo Karina Armella, acá en el cultivo de palta nos enfrentamos ante un cultivo susceptible a condiciones ambientales adversas directamente. No es un cultivo como el mango, como el cítrico, noble, sin tantos problemas. Desde el punto de vista técnico, para mí, la palta es muy sensible a condiciones ambientales adversas. Sobre todo, como bien mencionó Karina Armella, el tema de asfixia radicular es determinante. La palta necesita niveles de oxígeno más elevados que cualquier otro cultivo. Por lo tanto, la raíz es lo primero que tenemos que cuidar. Y en este cuadrito del triángulo de la enfermedad tenemos que concentrarnos que para manejar el cultivo de palta, lo importante acá es el hospedante, o sea, la palta Hass que queremos cultivar o la variedad que vayamos a cultivar. Ahí tenemos que considerar lo primero y principal que le quiero dejar como dato a ustedes, es que si alguno de ustedes quiere cultivar palta, no tiene que ir a pensar, tengo una finca y quiero cultivar palta. No, el pensamiento es otro, el pensamiento, la palta te lleva a cambiar de estrategia. Quiero cultivar palta, y bueno, en mi región, ¿qué zona agroclimática o condiciones óptimas para el cultivo de palta tengo? Ese es el concepto que ustedes tienen que tener en la cabeza para el cultivo de palta. Es altamente exigente en condiciones microclimáticas, también de suelo, como ya les habló Karina, el tema de suelos muy permeables. Tomen en cuenta que estamos hablando de origen mexicano, de suelos volcánicos, altamente permeables directamente, con humedades muy particulares directamente. Entonces eso tienen que tener en cuenta. El segundo punto que también que necesito que tengan en cuenta en su cabeza para seguir el hilo de mi disertación, es su principal patógeno, Phytophthora. Phytophthora cinnamomi, que acá infestan, pero bueno, es un saprófito facultativo, le encanta ser patógeno, le encanta enfermar plantas de palta, no le encanta vivir solo en el suelo. Ese concepto tiene que llevar en la cabeza. Y también, al ser Phytophthora, al ser un oomycete, el concepto que son water mold, hongos de agua, una enfermedad que requiere mucha agua para trabajar, para enfermar, para diseminarse, para producir infecciones directamente. Ese concepto, primero, lo susceptible del cultivo y la importancia de su principal patógeno, Phytophthora cinnamomi, y la necesidad del patógeno de vincularse a niveles elevados de agua. Ese es el circuito en donde vamos a rondar en la charla para tener un panorama. Y acá, un esquemita, que a mí siempre me gusta trabajar con esquemas, es para que tengan en cuenta que tenemos acá una plantita de palta. ¿Qué hacen los chilenos? En una zona de Chile con 300 centímetros cúbicos de precipitación anual promedio, o 200 en realidad, mucho menos, 200 creo que es, la principal zona de Chile, camellones extremadamente altos, 70 centímetros de altura. Ahora ustedes miren, transfieran esa condición a nuestro territorio Argentina. En mi zona, 1.200 centímetros cúbicos de precipitación media anual, 800 entre 1.000. Tenemos precipitaciones extremadamente altas. El problema de asfixia radicular es nuestro principal problema. Entonces, el cultivo de palta sí o sí sobre elevado, sobre nivel. Las raíces son extremadamente susceptibles a la podredumbre radicular. Asociado también viene de mano de la Phytophthora. Entonces, la primera condición para el cultivo de palta, camellones elevados, suelos sueltos, permeables, ricos en materia orgánica. Necesitamos la materia orgánica, es fundamental la materia orgánica porque genera el suelo suelto que necesitamos para que se desarrollen de manera superficial, como dijo Karina Armella, las raíces, que son extremadamente, que requieren niveles altos de oxígeno, por lo tanto necesitan estar en superficie. El siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta, las temperaturas. Ya Karina Armella les habló. Temperaturas altas, por arriba de 30 grados, me afecta el cuajado. Y la Hass, sobre todo la variedad Elite de palta, muy susceptible a heladas. Temperaturas por debajo de 1 grado centígrado se producen heladas. Entonces ahí tenemos la cuestión térmica bien tomada en cuenta. Y acá, ¿cómo hacemos en un microclima? Siempre buscamos el pedemonte en la zona baja,
siempre las heladas van a ser complicadas. Por eso nosotros, en mi zona productora de Salta, Jujuy, Tucumán, nos vamos a Pedemontes directamente, en donde le escapamos a la condición ambiental de frío, donde también le escapamos a la condición ambiental de altas temperaturas, porque las escorrentías de aire generan una mejor ventilación y refrescan más la plantación. Es muy importante ese tema. Y en cuanto al agua, la falta de agua, caída de frutos. El exceso de agua, asfixia radicular. O sea, están enfrente de uno de los cultivos, desde mi punto de vista técnico, más susceptibles de manejo. Necesitan manejos bien finitos. Y el hombre. ¿Por qué el hombre? Por el concepto que tenemos que tener de Phytophthora cinnamomi. Nosotros vamos a llevar la enfermedad en la zapatilla, vamos a llevar la enfermedad en la camioneta, vamos a llevar la enfermedad en el agua de riego. Entonces el hombre es también un factor determinante para el manejo de este cultivo. Esas son las consideraciones, así en un curso de este tipo cortito que podemos dar, de los requerimientos del cultivo de palta. Ahora, con estos conceptos que vamos a ir ahondando, comencemos a hablar. Las enfermedades que afectan al cultivo. La primera enfermedad, Phytophthora cinnamomi, el agente causal de la podredumbre radicular del palto. Y acá un esquemita, como les digo, los esquemas, me gusta trabajar con esquemas. Tengan en cuenta que acá lo importante es que llegue el inóculo a la plantación. Y acá, ya que estamos trabajando en vivero, podemos nosotros ingresar a nuestra propiedad la enfermedad en nuestro mismo plantín. Por lo tanto, la sanidad del vivero tiene que ser de excelencia, o por arriba de excelencia directamente, porque no podemos convivir con Phytophthora en vivero directamente. La enfermedad no tiene que estar en los viveros. Si te aparece una planta enferma con Phytophthora, directamente el segmento de la nave la eliminamos directamente. Entonces, para que tengan en cuenta, esta enfermedad necesita agua libre. Esta enfermedad genera unas estructuras que se llaman zoosporas, que son móviles y que buscan la raíz de palta. Esta enfermedad se concentra afectando las raíces absorbentes del cultivo. Las raíces liberan una sustancia química, la Phytophthora la detecta, rápidamente germinan, generan zoosporas, las zoosporas son ciliadas, se mueven y buscan la raíz, penetran la raíz. Y acá el otro punto, son extremadamente prolíficas. La tasa de multiplicación o la cantidad de inóculo que puede producir en el muy corto periodo de tiempo es altísima. Entonces ingresa la enfermedad, rápidamente se multiplica, causa un decaimiento progresivo en la planta, pero en ese tiempo la planta se continúa produciendo inóculo y enfermando otras plantas, produciendo los síntomas de decaimiento de la planta. Acá tenemos una planta afectada con Phytophthora cinnamomi. La característica preponderante en la imagen es un decaimiento generalizado de la planta, un amarillamiento, y acá lo importante es que eso se confunde con un problema de asfixia radicular del cultivo también. Eso es bien importante. Esta fue trabajada, por eso estamos seguros que Phytophthora fue detectada en el laboratorio, aislado del agente causal, para que lo tengan en cuenta. Entonces, y acá hay otra fotito. Esto no hago referencia a lo que está escrito, simplemente para que consideren la imagen. O sea, afecta plantas adultas, plantas jóvenes. Ahí son plantas, esta es una planta sana, vigorosa, con buen estado, pero acá tenemos una planta con síntomas de Phytophthora, plantas jóvenes, o sea, de 2 años, de 2 años en el campo, ya con síntomas de Phytophthora. Y acá, ¿qué es lo que pasa con una plantación severamente afectada? Para poder hacer sobrevivir las plantas y para compensar la pérdida de raíces a causa de Phytophthora, se llegan a hacer podas masivas directamente, esperando un rebrote y de ese modo tratar de sobrellevar, pero es muy complicado manejarla directamente. Por lo tanto, la enfermedad más importante de este cultivo, sin lugar a dudas. Más fotos, síntomas de plantas jóvenes, que es lo que generalmente una defoliación, un decaimiento progresivo, un amarillamiento, abundante producción de frutas de menor tamaño, es la respuesta que genera la planta ante un problema de Phytophthora. Y ante la aparición de esos primeros síntomas, simplemente ir a observar las raíces, llevar a un laboratorio para diagnosticarla, y la otra cosa, observar si no estamos enfrente a un problema de asfixia radicular, que podría ser el efecto, por lo cual nos puede confundir la sintomatología directamente. Y
si bien le estoy mostrando síntomas del árbol, el problema se encuentra a nivel del sistema radicular, acá, ahí están, son podredumbres a nivel de sus raíces. Y tomen en cuenta que nosotros siempre hablamos de pelos absorbentes y raíces, no. En palta la característica es la carencia de pelos absorbentes. Estas son las raíces que absorben el agua, raíces gruesas, y buscamos este tipo de raíces en el suelo directamente. Ahí hay una necrosis apical de raíces, síntomas de raíces también. Ahí está la enfermedad. Desde ahí hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Esto simplemente para ilustrar cómo se ve la enfermedad a través de un microscopio. Nosotros logramos aislarla, cultivarla, observarla. Por eso aquí es cómo la trabajamos dentro de un laboratorio, cómo hacemos los estudios, porque nosotros, si bien hay muchas especies de Phytophthora citadas en el cultivo, hemos determinado que la principal y más importante es Phytophthora cinnamomea. Bueno, y acá, eso es la presentación de la enfermedad, sus síntomas, la problemática, y ahora, ¿qué hacemos para manejarla? La principal estrategia es el control biológico. O sea, lo primero sería evitar que ingrese a la finca. Medidas de sanitización que nos lleven o de profilaxis, desinfección de camionetas, desinfección de vehículos, lo mismo al ingreso de los viveros. No vamos a ingresar con un vehículo con tierra, desinfección de las camionetas, desinfección de la mano con alcohol, desinfección de los pies en una solución en cobre, en polvo directamente, rocas con cobre serían la alternativa, sobre todo porque esta enfermedad se transmite por suelo, se transmite por agua, y bueno, una vez que ingresó en el campo, ¿cómo trabajamos con esta enfermedad? La estrategia, el control biológico es una alternativa. A través del control biológico hemos trabajado nosotros con tricodermas como agente de control biológico, pero fundamentalmente la clave acá es la materia orgánica, el incremento de materia orgánica en la planta. También existe toda una base de herramientas de control químico, pero bueno, es aplicar producto químico. Acá, uno de los mejores ensayos que hemos desarrollado junto con Carlos Aguirre, acá en la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA de Yuto, luego de realizada mi tesis de maestría. Acá tenemos solarización y guano. Guano, tricoderma y solarización. Doble cantidad de guano más tricoderma, solarización, doble cantidad de guano, tricoderma más guano, guano, doble cantidad de guano, solarización y tricoderma, guano, doble cantidad y testigo. Esos fueron los tratamientos. Y acá lo que estamos midiendo de este ensayo es el porcentaje de raíces infectadas. Ustedes miren cómo el testigo tiene por arriba del 14% de raíces infectadas y cómo va variando directamente. Y acá la solarización es efectiva como medida para disminuir la presencia de la enfermedad en el suelo. La aplicación de guano también es muy buena. Guano, en este caso usamos guano de chivo, pero puede ser guano de chivo, guano vacuno. Como era hace tiempo, cuando yo recién me recibía de mi maestría, recién estaba aprendiendo el tema, hoy ya hemos evolucionado mucho más. Yo diría, directamente hoy iría a un compostaje directamente. Un compostaje de maloja de caña de azúcar, de guano vacuno, generaría otra estrategia, pero bueno, estos han sido los primeros ensayos que hemos desarrollado, pero sí o sí la clave acá está de que incrementos en la materia orgánica, mediante la utilización de guano y la aplicación del tricoderma y el uso de la solarización, son herramientas adecuadas para el manejo de Phytophthora en lotes afectados directamente. Acá si seguimos con sigue la misma tesitura, no me detengo. Y acá está la solarización. Estos son trabajos de Carlos Aguirre, en donde se realizó la solarización. Estas son plantas afectadas, que fueron diezmadas o muertas por Phytophthora, se arrancan y se produce el proceso de solarización, plástico de 50 micrones, cobertura total del suelo en la área del desarrollo radicular. Bueno, ese es el proceso de solarización, que estos son trabajos de Carlitos Aguirre. No son datos de los ensayos que hicimos junto con Carlitos Aguirre directamente. Así que bueno, ese es el proceso de solarización. Previamente, cuando había que aplicar guano, se aplica el guano, después se solariza. Y el tricoderma, si se aplica tricoderma,
va la solarización con el guano, se saca el plástico y se aplica tricoderma. En aquellos comienzos yo recién estaba haciendo carrera con lo que es interacción microbiana y aplicaba tricoderma crecida en granos de trigo. Actualmente ya tenemos mejores estrategias de trabajo. Las alternativas que usaba el productor, que usan los productores también, son inyecciones con fosfito. Inyecciones al tronco de acuerdo al tamaño. Yo no he trabajado, Carlito Aguirre ha desarrollado todas estas técnicas, pero las inyecciones con fosfito son herramientas adecuadas para el control de Phytophthora, pero te lleva a continuamente ir realizando inyecciones, anualmente inyecciones, dependiendo del diámetro del tallo. Carlito Aguirre recomendaba tantas, 6, 7 inyecciones por planta, y que llevaba a tener un árbol completamente perforado directamente. Y era complicado porque siempre depender de inyecciones. Inyecciones y la compensación de la poda del árbol, y con eso ir alargándole la vida directamente. Hoy por hoy el concepto es que si tenemos, ¿dónde vamos a tener problemas de Phytophthora? En las zonas bajas directamente, donde hay acumulación de agua. Entonces, esto de no tener camellones, lo primero y fundamental, la producción de palta en camellones elevados, lo más elevado que se pueda directamente. Los chilenos 70 centímetros, nosotros también 50, 40 centímetros del nivel del suelo, camellones extremadamente elevados, incorporación continua de materia orgánica, y en el caso de la aparición de plantas con Phytophthora en las zonas bajas, las recomendaciones que hacemos con Carlito, y bueno, ahí en nuestra zona pongamos mango directamente, y dejar de lidiar en las zonas bajas, en donde tenemos acumulación de agua continua por las precipitaciones estivales que tenemos, que son elevadas, no luchar contra algo que es muy complicado. Entonces directamente no poner una línea de mango, cambiarla, o poner cítrico, o poner otro cultivo, porque la zona esa es problemática por la acumulación de agua, y además se le va a sumar el problema de asfixia radicular. Así que ese es lo que hemos trabajado. Y actualmente con esas medidas de manejo vamos bien directamente. Se convive con Phytophthora en lotes con problemas con Phytophthora, en donde ha sido detectado. Estrategias de manejo de bordos elevados, incremento de materia orgánica, son alternativas viables para el manejo. Eso sería en cuanto a Phytophthora. Creo que he hablado lo necesario para este patógeno. Es el patógeno más importante del cultivo, sin lugar a duda, y de la mano de la asfixia radicular, como concepto. Ahora vayamos a la presentación de otras enfermedades del cultivo. Esto hemos detectado en 2 puntos de trabajo de nuestra zona, la presencia de marchités por verticillium. Es importante tener en cuenta cómo se diferencian. Ustedes solamente muestro esta foto porque es bien característica. Una podredumbre por Phytophthora es un decaimiento progresivo de la planta. No es que de la noche a la mañana se te enferma. En cambio, un problema de verticilosis en palta es de la noche a la mañana. Es un patógeno que produce una muerte de ramas rápidamente, y una característica muy importante, que las hojas permanecen adheridas a la planta directamente. Acá no hay una reducción del tamaño de hoja, una variación en la carga de fruto, un amarillamiento. Acá directamente es una muerte de ramas, abrupta, rápida directamente. Y si uno llegaría a cortar el tallo de la planta, se nota, se observa una leve necrosis a nivel del tallo, síntoma de Verticillium daliae, el agente causal. Sinceramente, se erradica la planta, se solariza y se vuelve a plantar. No genera mayores problemas, se ha detectado en mi zona, no genera mayores problemas de manejo directamente. Bueno, y desde mi punto de vista, estas son las 2 enfermedades de suelo más importantes, pero por lejos, la podredumbre radicular por Phytophthora es la principal enfermedad directamente. Tomen en cuenta, si han tomado en cuenta las fotos, todos los cultivos que les estoy mostrando son en pendientes, en pedemonte, zonas con gran pendiente. En Chile, si bien con las bajas precipitaciones, también opta por trabajar en pendiente. No solamente por el tema de escaparle al agua, sino por la condición microclimática de proteger de las altas temperaturas el cultivo, recalco eso bien importante,
y también de que no se acumulen bancos de frío. Si yo me voy al pedemonte, le escapo a los bancos de frío directamente, y eso es bien importante para este cultivo. Esas son las consideraciones al respecto. Ahora, otra enfermedad que hemos detectado en la zona, que comúnmente se observa, es la sarna del palto. Pacelloma persea es el agente causal que hemos detectado nosotros por acá. Acá siempre a mí lo que es la sarna me costó mucho trabajar, es un patógeno que no me llevo bien, me cuesta, pero bueno, hemos logrado trabajar con este patógeno, aislarlo, medianamente caracterizarlo y detectar cuál es el agente causal, Pacelloma persea, y cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? Lesiones en frutos. Si bien manifiesta síntomas en rama, en hoja, necrosis, donde está el patógeno también, fundamentalmente en fruto, que es lo que nos importa, genera lesiones corchosas, levemente sobreelevadas, que le quitan visualmente la calidad al fruto en condiciones ambientales de alta humedad ambiental. Frutos completamente son llenos de estas costras directamente, pero bueno, eso solo se observa eventualmente directamente, no siempre se ve. Diferente, bueno, acá miren cómo se observa las costras, esto es cómo se observan los síntomas de la sarna del palto. ¿Y qué cuestión podemos tener en cuenta para la sarna? Es un patógeno que afecta tejido tierno. La susceptibilidad está en las primeras etapas del desarrollo del cultivo, desde la floración hasta que el fruto tiene un tamaño de aceituna, un poquito más grande. Ese es el periodo de mayor susceptibilidad al patógeno. Entonces, si en mi finca, por las condiciones microclimáticas, ambientales, tengo problemas, mi batería de productos químicos, que me voy a productos químicos, va a estar centrada en esa primera etapa. Y con eso voy a tener muy buen control. No hay tanto problema. Acá, la enfermedad en fruto, el IT para el cultivo, pero bueno, lo interesante de la antracnosis del palto es que la principal variedad cultivada comercialmente, que es Hass, tiene un comportamiento, una tolerancia bastante alta a la presencia de este patógeno. No se observa síntomas severos, salvo una que otra fruta con síntomas, no hay síntomas directamente. Estos son los síntomas típicos de la antracnosis, generan medallones, una característica bien importante que son medallones grandes, necrosis grandes, que tienen una depresión, y sobre todo tiene una característica de tener como una gelatinita de color salmón, que es característica de esta enfermedad y es lo que uno usa para detectarla. Estas son frutas cosechadas, traídas al laboratorio, camareadas para evaluar la expresión de la enfermedad en el ensayo que les voy a mostrar directamente. No es común verlo en condiciones naturales, pero sobre todo en la variedad Hass. Otras variedades se comportan más susceptibles. Y acá, por ejemplo, algo que hicimos con Carlitos Aguirre también, la presencia de antracnosis y cercospora en diferentes variedades. Esto fue en algunas campañas solamente, los promedios son por campaña, de las varias campañas. Ustedes miren cómo la Hass tiene una baja prevalencia de frutos con síntomas. Lula, Colin, Tonage son variedades que se comportan bien hasta esta enfermedad. Cambio, Torres, Charwill y Stinger se comportan como más susceptibles directamente a la enfermedad, para que tengan en cuenta. Pero dentro de todo yo considero que con una estrategia de manejo adecuado no tenemos tanto inconveniente. Siempre el concepto para mí, Phytophthora en palto, la principal enfermedad y el problema de su asfixia radicular, de sus raíces ultrasensibles a la asfixia radicular y sus estrictos requerimientos climáticos, tanto de temperatura como de niveles hídricos directamente. En nuestras condiciones ambientales, ya para complementarles la información, lo ideal, siempre riego por aspersión para el cultivo de palta, no riego por goteo, porque genera una mayor zona de mojado directamente y también genera un mayor microclima de ambiente que me eleva, que me puede bajar un poco en algunos grados la temperatura de ese microambiente de la expresión de la copa, que es bien importante a tener en cuenta ese tema. Y para el frío también acá tenemos microaspersores aéreos directamente. Toda una estrategia de manejo para este cultivo extremadamente delicado directamente. Ese concepto, un cultivo delicado,
con muy buenos rendimientos comerciales, porque ha tenido a través del tiempo una estabilización en la comercialización, por eso las perspectivas de cultivo que hay para la Argentina, pero susceptibles. O sea, para mí es, el que quiere hacer palta tiene que dedicarse al cultivo, tiene que estudiar el cultivo, tiene que hacer un seguimiento muy acabado de su cultivo. No es un mango, no es un cítrico, como ya les he dicho. Y ahora, tras ese descansito que le he dado, seguimos con un ensayo que también lo realizamos con Carlitos Aguirre, siempre de la mano de Carlitos Aguirre, nuestro técnico elite en cultivos tropicales. Un ensayo que realizamos con diferentes productos, carbendazim, oxicloruro de cobre, mancozeb y una estropirulina. Y acá están las secuencias de aplicaciones. 20% de floración, fin de floración, fruto cuajado, 30 días de fruto cuajado, 60, 90, 120, 150 días. Esto para una variedad susceptible tomen en cuenta, porque los datos van a mostrar mucha enfermedad, pero es por una variedad susceptible. Creo que, si no mal no recuerdo, es Lula la que estamos trabajando, es Lula para este ensayo, por una variedad muy susceptible, y ante una epidemia bien compleja de trabajar. Bueno, este es el esquema de aplicaciones. Ustedes miren que el tratamiento de elite, este es el que más lleva tratamiento. Acá tenemos solamente cobres. Siempre uno piensa que el cobre es netamente preventivo, pero para mí es una excelente herramienta de manejo preventivo de enfermedades, bien aplicados, es excelente, mancozeb. Y acá los datos del muestreo a campo. Esto es para antracnosis. Para antracnosis, la enfermedad, acá está el testigo para antracnosis, ustedes miren que tiene incidencia de severidad directa. Índice de severidad tiene de un 32%, y para cobre, y los otros tratamientos, 1, 0,57, 1, entonces andan muy bien para, todos los tratamientos han andado muy bien respecto del testigo sin aplicaciones directamente. Y porcentaje de frutos sanos, esto es bastante bueno para que se visualiza muy bien esto directamente. Miren el testigo, tenemos el 22% de frutos sanos solamente, frente a un 95, 97, 96%. Entonces, ante antracnosis, las herramientas de control químico seleccionadas son buenas. Por eso digo, cobre para una antracnosis, tanto para mango como para palta, anda muy bien. Pero ahora, aplico en mango, la antracnosis es determinante. Tengo que hacer el tratamiento. Pero en palta, de acuerdo a las condiciones microclimáticas, sobre todo si tengo una variedad Hass, no tengo que irme a un esquema como el que les estoy mostrando. Seguramente voy a realizar un esquema más atenuado de control de enfermedades por el comportamiento de la enfermedad, de la variedad ante este patógeno. Acá datos en cuanto a sarna directamente. Hablamos de antracnosis, hablamos de sarna. Este es el testigo, porcentaje de frutos sanos. Los tratamientos siguen reportando un buen comportamiento. Pero acá una cuestión clara directamente. Tengo sarna, porcentaje de frutos sanos, llego a tener porcentaje de frutos sanos. Miren que no tengo tantos frutos sanos como quisiera directamente, pero ¿por qué? Como ya les he anticipado, esta herramienta para el control de sarna es como que entramos tarde desde mi punto de vista. Para el control de sarna, yo debería entrar un poco antes, porque ya a inicio de floración ya me hubiese gustado hacer una aplicación, pero bueno, en aquellos tiempos yo estaba aprendiendo el tema. Ahora ya llevo un tiempo recorrido junto a Carlitos Aguirre y Karina Armella en el tema, y trabajando en otros patosistemas, ya me da la solvencia técnica para hacer estas recomendaciones y el conocimiento de este patógeno. Bueno, el índice de severidad muestra lo mismo también. Esos serían los datos para el control de sarna. Y acá se observa siempre esta enfermedad cercóspora, eventualmente en Hass se observa muy poco, solamente en algunos años muy susceptibles, se llega muy conducentes para la expresión de la enfermedad, se observa. Pero hay variedades como la lula que son muy susceptibles y se observa. En la planta del fondo de la casa también se observa la presencia de cercóspora cuando se le dan las condiciones y no se realiza un manejo adecuado. Es una enfermedad altamente diezmante directamente, pero determinante su condición ambiental para su expresión. Si no tenemos condiciones de alta humedad ambiental y una variedad susceptible,
esta enfermedad no registra ser de importancia para el cultivo bajo las condiciones de nuestras producciones. Acá diferentes tipos de síntomas leves, siempre la cercóspora, aumentando, pero esto, como les digo, es para un material susceptible. Y la última enfermedad que les voy a presentar son los últimos trabajos que hemos desarrollado con Carlito Aguirre en el cultivo de palta. Tomen en cuenta que nosotros hemos trabajado mucho tiempo en palta, pero después han venido heladas fuertes, que nuestros productores han dejado de trabajar en el cultivo, y como ya conocíamos la estrategia de manejo para Fitostra, que era nuestra principal enfermedad, y como nos hemos dedicado más al mango, a la papaya, después con la carina, incorporación de carina, así que todos estos trabajos fueron desarrollados hace un buen tiempo, y la última enfermedad detectada fue la muerte regresiva del palto, que se genera justamente lesiones necróticas a nivel del tallo, desde el ápice de la planta que van bajando y descendiendo, que dan este típico sangrado, formación como de acerrín en realidad, pero esto es una respuesta por parte de la planta ante la presencia del patógeno directamente, que es la resina que libera a la planta, que parece un acerrín, pero no uno ve y no es un acerrín, sino es cera liberada por la planta, para que lo tengan en cuenta. Como se ve, y acá la muerte descendente directamente. Lacio diplodia teobromae es el agente causal detectado. Y ante esta enfermedad, tratamientos químicos con Carlito Aguirre, las conclusiones son de que no había tanto, se puede recurrir a algunos productos, pero básicamente es la poda de ramas enfermas. Uno detecta esta muerte descendente en la planta de palto o de mango, también hemos detectado algo en mango, y directamente cortar por debajo de la infección, 20 centímetros por debajo de la rama directamente, sería el manejo que nosotros llevamos, que consideramos adecuado. El tratamiento químico puede ser un paliativo, pero directamente es cortar por debajo del nivel de infección, por 20 centímetros por debajo, o directamente la rama, sacarla directamente, es muy interesante como medida de manejo. Pero si bien la hemos detectado, no vemos que sea problemática en nuestra zona, o sea que está presente, sin causar daños significativos al cultivo. Ese sería el estatus que le doy yo a esta enfermedad directamente. Ese es el último slide, y yo creo que con Karina quedamos abiertos a preguntas. Muy bien, la verdad que muy, pero muy interesante. Bueno, antes de pasar a las preguntas, bueno, te comento, acá tenemos más o menos, vos dijiste ahí en Yuto tienen 1200 milímetros, nosotros estamos más o menos igual acá, lo que sí tenemos muchísima humedad relativa, y honestamente yo he visto el síntoma de sarna, creo que es poco probable encontrar frutas que no tengan síntoma de palta. Así que me parece que la humedad relativa es el que juega un papel muy importante ahí. Es como es pariente del patógeno de la sarna de los cítricos, y eso con horas de rocío, el problema es las horas de rocío, en realidad me parece, o el mojado. Sí, perfecto, pero también ahí que la estrategia de control para esta enfermedad es concentrar la batería al comienzo. Rápidamente el cultivo se comporta como tolerante directamente. O sea, en la primera etapa de desarrollo es susceptible, y después ya cuando avanza ya no se enferma directamente. El patógeno ya deja de ser agresivo, ya deja de producir infecciones. Entonces yo creo que con un manejo químico se puede ajustar un buen manejo. Y lo otro que he visto bastante en el campo, hablando así como en la parte de fitopatología, es esa muertes súbitas, pero después la planta rebrota en alguno de los casos, que eso me llamó la atención. A veces uno ve plantas que mueren, sobre todo las más chicas, pero las plantas grandes que tienen una muerte así, que de golpe le agarra algo, que vos ves que también es una muerte regresiva o algo, pero después rebrotan, o sea, se ve que no llega a afectar el 100% de la planta y siempre algo queda para rebrotar. Puede ser un problema de verticillium, puede ser un problema de asfixia radicular también. Sí. Habría que ver directamente. No, por supuesto. Eso, ahora que veo esto, me da mucho pie para otras cosas. Algo que voy a empezar con las preguntas, pero que veo que no han preguntado ninguno. Acá tenemos un interesante problema de
plantas chicas que uno las pone en el campo, por ahí Karina o vos, Seferino, sabrán, se pone la planta y al tiempo, sea por el sol fuerte, un viento caliente o algo, mueren las plantas pequeñas. Lo más probable, pero no es patógeno, lo he mirado, no es algo patógeno, es algo más fisiológico. Pero es algo como que empieza a secarse y vos vas viendo que de arriba para abajo le agarra como una especie como de sintomatología que se empieza como a un colapso de arriba para abajo y es irreversible. Creo que tendrá algo que ver con la insolación, una insolación fuerte o un calor extremo, pero es muy común de ver acá. Para mí, sí, el tema del sol también, porque he visto que nosotros cuando hacemos podas severas, se pinta directamente con látex, porque si no se producen quemaduras en la plantación directamente, pero también hay que considerar el tema de asfixia radicular como agente causal de esa muerte de la planta. Yo creo que es bien, porque la asfixia radicular es crítico para el cultivo. Yo no sé si es tan o más importante que la fitóstra inclusive. En los años que llevamos trabajando, esa es la conclusión nuestra. Lo más Bien, sensible para palta es su raíz. bien. En el caso de las quemaduras, que sí se da en la zona de plantación, por ahí lo que se recomienda, dependiendo de la época, sobre todo acá en agosto, septiembre o octubre, que no se recomienda, pero que se realizan las plantaciones, en esa época que no llueve, que la humedad relativa aquí es baja y hay alta insolación, se recomienda taparlas, se las puede tapar, porque es verdad, se queman, sobre todo si no ha tenido una buena adaptación en vivero, la planta, las altas insolaciones las terminan quemando, que son plantas pequeñas, si bien ya tienen un año, han pasado por el injerto y han tenido ciertas condiciones de sombra, de sombráculo en el vivero, entonces como que no están por ahí justificadas y al llevarlas al campo más el estrés de la plantación se queman. Puede ser eso, digamos, lo que estás comentando. Al margen de la asfixia radicular, que es crucial, como dijo Seferino, nosotros siempre es poco común hablar del porcentaje de aire en el suelo en una plantación. Es tan importante en palta que se los recomienda medir, ¿sí? Hay todos unos sistemas de mediciones para medir la capacidad de aire del suelo. Porque por lo general las plantas o los cultivos hortícolas, qué sé yo, requieren un porcentaje arriba del 10%, o sea, ya empiezan a manifestar abajo del 20% problemas de asfixia. En palta, por abajo de, como decía el dato, del 27%, una palta crece bien con un porcentaje de aire del 30%. ¿Y qué suelo tiene un porcentaje de aire del 30%? Es poco común. Entonces, por ahí son suelos que se dice que tienen piedras, que tienen ripio, y que encima tienen que tener buen contenido de materia orgánica. Entonces, es como que combinar esas condiciones. Que parece un Pero poco insistente en este caso el cultivo, porque después tenemos los problemas, ¿sí? Los problemas vienen después de la plantación, cuando el cultivo ya está en plena producción, que empieza con los desequilibrios de que se les caen las hojas, quedan plantas peladas, que el sol las quema, que hace desequilibrios que producen un año muchísima fruta que está ligado al añerismo, como explicaba al principio, y que también está de la mano, como explicaba Seferino, de la fitóstora, y que al otro año empieza a decaer, entonces la elección del suelo o del lote es fundamental. Bien. Una pregunta después. Bueno, vamos a pasar a las preguntas en el orden que fueron llegando. No son tantas, así que luego va a quedar abierto como para unos minutos de charla. Bueno, preguntan desde Brasil. En el caso de polinización, ¿cuál es la cantidad mínima de árboles por hectárea? Por ejemplo, quiero tener solamente Hass, pero necesito un polinizador B. ¿Cuántos árboles necesito? Vos habías dicho 10%. ¿Algún otro comentario, por ejemplo, la mejor combinación de Hass? ¿Quién sería el polinizador o algo así? Sí, yo había comentado ahí que el mejor se busca que sea del grupo B, porque ya había explicado, por los tiempos de maduración. Combinan bien para que haya polinización cruzada
Y eso no quiere decir que no haya autopolinización o autofecundación, se da, pero hay dos problemas. Es bajo el porcentaje de autopolinización y los frutos, hay estudios de que los frutos autopolinizados tienen mayor porcentaje de caída. Y esto, cuando hablamos de porcentaje de caída, la palta tiene 2 caídas fisiológicas, que se dan después del cuaje una y otra después cuando el fruto tiene tamaño aceituna. Y eso es natural de la palta. Pero obviamente que nosotros buscamos que ese porcentaje de caída sea menor. Y eso lo evitamos. Primero con un buen porcentaje de fruto cuajado y después evitando los problemas de asfixia radicular. Entonces, se evaluó que en un porcentaje mínimo se recomienda en realidad que tenga un porcentaje mínimo de polinizadores del 10%. Pero se puede ¿Cómo es poner la hasta el disposición 20%. en el lote? La idea es que estén mezclados en la línea de plantación. ¿Sí? Hay productores que ponen una línea de Hass o 2 líneas de Hass y una de Tinger. Pero para cubrir, por ejemplo, una hectárea que van 280 y pico, depende del marco de plantación, por ejemplo, 285 plantas por hectárea, y que le tenés que poner un 20%, serían unas 50 y pico de plantas, más o menos, de Tinger, de polinizador. Entonces, por ahí no lográs cubrir una línea, depende del tamaño de la línea. Entonces los podés poner en medio. Pero la idea es que tengan una distribución homogénea en el lote, de manera tal de tener esa disponibilidad de polen, ya sea por el viento o por los polinizadores. Y además, ese 10 a 20% de polinizadores, se le debería sumar un agente polinizador, polinización por abeja. Entonces por ahí se busca servicios de polinizadores, ¿sí? Y entonces también se recomienda hasta 10 cajones de abejas por hectárea, porque las abejas son excelentes polinizadores, en este caso de la palta, ¿no? Eso más o menos para considerar el tema del polinizador. Una acotación Y el también al Tinger respecto. sería el cultivar recomendado para Hass. Sí, eso, sumando lo que decís, Karina, vos también, el tema del Stinger, en lo que vos ya habías mencionado, de entrar a cosechar primero, con una palta de muy buena calidad, muy buen tamaño, y bueno, eso ya también te da una ventaja directamente. Entonces, para mí, Stinger es un polinizador de uso normal en nuestra zona y recomendado. Bien, muy bien. Otra pregunta. Utilizar estacas como portainjertos. Se usa, no lo hemos usado nosotros, no lo usamos, es mucho más económico y fácil la semilla, pero sí se usa propagación clonal para hacer portainjerto, es la pregunta, ¿no? Sí. Sí, para hacer por mí. Alberto, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ahora vamos a pasar a las preguntas cuando termino de leer la que enviaron la gente que fue enviando en el Bueno, me voy a retirar entonces porque justo tengo un compromiso y era importante la respuesta. ¿La podemos dar en otro momento entonces? Pregunte, por favor. No, bueno, Seferino ahora le interesó. No, sí, simplemente yo vivo en esquina Corrientes, tenemos una temperatura promedio de 20 grados, lluvia anual aproximadamente entre 1000 y 1200, y el suelo es franco arenoso. La pregunta concreta es si este suelo con estas características es apto para la palta. Aparentemente sí, Mirá, pero bueno, las temperaturas promedios no solamente no alcanzan, habría que ver las máximas. bien. Por arriba de 30 grados se nos complica, por debajo de 1 grado centígrado, de menos 1 grado centígrado se nos complica, habría que ver un registro temporal, espacial en el tiempo para tener algo más concreto directamente, pero aparentemente tiene condiciones. Perfecto, muchas gracias. Lo que no hay que olvidarse es que no es lo mismo hablar de una planta del fondo de la casa que hablar de un cultivo. Eso creo que lo hemos comentado en la clase pasada. Cuando nosotros tenemos una planta en el fondo de la casa, puede andar perfectamente. Lo que nosotros por ahí damos como recomendación o como exigencia
es para una plantación comercial, es para un riesgo mayor, es para palta Hass, que es mucho más exigente con todo lo que las características que mencionamos. Y por ahí los cultivares de las plantas estas anisadas, es común ver en el fondo 1 2, 3 plantas acá, sobre todo en la zona de valles, de la zona de Jujuy o en la zona de Salta, que son zonas con heladas y todo, y andan perfectamente, con un vigor impresionante, con las hojas bien verdes, sin problemas de intoxicación por salinidad, son árboles con raíces profundas, de plantaciones francas, así que, o sea, si es para el fondo de la casa va a andar bien, además porque va a tener otro cuidado mucho más, más cercano. Ahí está. Volviendo al tema. Injerto, mostraste un tipo de injerto, pero injerto de yema, ¿se puede realizar? Hecho. Nosotros no lo hemos hecho. Se puede hacer injerto de púa lateral, que también funciona. Yo creo que sí, se puede, por la bibliografía, pero no lo hemos probado, digamos, de hacer y si funciona bien, de yema. Bien. De yema me refiero a extraer la yema sola, ¿no? Sí, sí. Más parecido a lo que sería un injerto cítrico. Sí. Claro. Viveros recomendados o certificados por el INTA, por el INASE, por SENASA, algo que tenga un nivel de calidad, que no sea salir a buscar rama al campo. Claro, la certificación la hace el SENASA, ¿no? El control y el INASE. El INTA no. El vivero del INTA Yuto sí es certificado por el SENASA, está aprobado. Y bueno, las exigencias no son, como habíamos comentado en la clase pasada, no son como las de cítrico, pero sí se recomienda conocer el origen de las plantas semilleras, de la yemera, el manejo, bueno, un libro de control de productos químicos y no sé, otras exigencias, inscripción que los viveros, ¿sí? En la zona sí hay varios viveros certificados por el SENASA, en nuestra zona. Bien. Bueno, algo que acá dicen de lo de la producción escalonada, la famosa, acá le dicen bellería, porque a veces da y a veces no da. Es muy común acá. Este año, por ejemplo, no hay falta. Pero se maneja. Mucho. Pero bueno, eso es lo que preguntan. ¿Qué se podría alguna recomendación rápida que puedan dar acá como respuesta para manejar eso? Poda, o sea, la estrategia de manejo de la becería es podas masivas directamente. Yo trabajo con algunos productores y lo que apuntamos es a 4 podas anuales. Castigar con la poda, armar la planta, plantas bajas, bien podadas. También el anillado, hemos probado, anda bien. Carlito Aguirre también ha probado. El anillado también es una buena alternativa, produce una muy buena carga. Si bien exige mucho la planta, la envejece rápidamente, pero da buena respuesta. Anillado directamente. Es una muy buena alternativa, con muy buena respuesta, genera muy buena carga. En las ramas productoras se genera, con una cuchilla se saca una parte de la epidermis directamente. Eso genera una mayor carga de fruta. Los cultivos de Hass no son tan notorios, tiene becerías, pero no son tan notorios de eso de que no me produce nada y al otro año sí. Hay becerías con el porcentaje. Aparte de la poda, hay que considerar que hay 2 cuestiones. Son alteraciones que se ven más agravadas por las condiciones estas de asfixia radicular o de problemas de fitóptero. Entonces, esto en palta Hass, ¿no? Es común por ahí en otras paltas, en las paltas de la raza mexicana, en la zona que son las paltas estas verdes, del grupo de paltas verdes, que sí tienen becerías de esas que vemos, frutas este año sí, y el otro año nada, pero nada. Entonces, por ahí hay muchas consultas, porque en esta zona hay muchas plantaciones, no plantaciones comerciales, pero plantaciones así pequeñas de agricultura familiar. Hay muchas consultas por eso, porque la planta no dio nada este año. Entonces, ¿qué pasó? Sí, se ve agravada por ahí por el clima, porque tira toda la fruta, o que floreció poco, por la becería floreció poco,
y además porque todo, lo poco que floreció lo cuajó y lo tiró todo por el viento norte o por la baja humedad relativa o por la alta temperatura en esa época. Entonces, en caso de la haz se maneja, como dice Seferino, en plantaciones comerciales. Por ahí se ve becerría en palta haz, porque lo que hace el productor acá es manejar el mercado. Lo que tiene la palta haz es que, ponele, fines de marzo o abril, que está con el porcentaje de materia seca, apto para cosecha, que es el 23%, entonces dice, ya está lista para ser cosechada. Pero bueno, abril no tengo buen precio y yo la puedo dejar la palta, porque la palta haz tiene esa capacidad de quedarse en la planta hasta julio, ponele, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo en esa época estoy jugando también con la inducción, ¿sí? Con la inducción floral de las yemas que me van a producir el próximo año. Entonces la planta está con fruta, ¿sí? Concentrada en la fruta y además en la floración del próximo año. Entonces también es jugar con esa carga, hace que la planta, esta variedad Hass, alterne el año que viene o me produzca poco, ¿sí? Eso porque por ahí no he tenido una buena inducción. También se maneja, porque bueno, sí, yo quiero venderla a mi palta a buen precio. Entonces, bueno, dejo un lote, al otro no, el otro me va a producir para el año, bueno, también es una cuestión, ¿sí? El tema de la becería es mundo y hay muchas cuestiones que se manejan y hay otras que las desconocemos, ¿sí? Por ejemplo, raleo, lo que decían acá es muy común el cítrico, el raleo, bueno, pero no, se podía usar en... No. La palta se ralea sola, lo que no queremos es... Se cae, tiene caída fisiológica y si tiene problemas de temperatura que nosotros... No, la palta es una de las que florece, tiene 1.000.000 de flores y cuaja el 1%, por ejemplo. Entonces es muy bajo el porcentaje de cuajado y hace esa regulación de carga sola, fisiológicamente. Entonces por ahí buscamos que al contrario, no nos tire tantas frutas, sobre todo en la segunda caída fisiológica, que ya tenemos frutas grandes, ¿no? Bien. Bueno, ahí, anteúltima pregunta. ¿Existe relación entre el crecimiento de la raíz principal del portainjerto para su desempeño final como plantín? Vi que se usan macetas. De por sí, en tierra, normalmente esa idea de hacer palta en tierra para después pasar a maceta es prácticamente imposible, por lo que veo. En camas de siembra, o sea, para hacer Sí, hacer repique. en catre sería plantar semillas de palta en tierra y luego eso pasarlo a maceta para venta o para llevar a campo. Me parece muy complicado, me parece. Eso es lo que Sí, creo que no están lo preguntando de hacemos, la raíz principal. pero he visto viveros que lo hacían. Lo hacían en una época, era unos 15 años atrás, he visto en algunos viveros que hacían ponían como una cama de germinación en arena y después hacían cuando rompía la germinación sí, yo creo que también si no tenés un buen cuidado dañas la raíz. Sí. A la pregunta, yo creo que sí, influiría el crecimiento de la raíz porque siempre tratamos de buscar un buen crecimiento radicular en palta, sobre todo en palta. Pero yo creo que respondiendo a la pregunta, sí, estaría muy relacionado el crecimiento. La última pregunta es sobre el anillado, que preguntaba acá Luis. Para inducir la fructificación al anillado, ¿qué porcentaje de la circunferencia? Bueno, vos, Seferino, dijiste casi completo. Sería un calado de la corteza. Pero sí, completo. Si bien es casi completo, pero es una franja chiquitita directamente. Se saca la epidermis, una superficie muy chiquitita. O sea, es angostito lo que se saca directamente. Bueno, y acá el de la pregunta de la raíz es, se encontró que las plantas que no tienen un marcado crecimiento de la raíz principal no tienen mucho futuro en el campo. Bueno, puede ser complementario. Lo que se dijo. Bien. Bueno, la verdad que muy interesante. Dada la hora, que son las 9 de la noche, me parece que ya los podemos dejar descansar. Y la verdad que estas dos charlas han sido muy buenas. La verdad que por lo menos tuvimos repercusión. Quisiera hacer una pregunta sobre la zona del 3 de abril. Contacta para pedirte la charla y eso te das cuenta que, bueno, al haberla grabado, nosotros pasamos el link.
Vamos a dejar que lo salude el director de la experimental. Esta vez le va a saludar el director de la experimental de Bellavista a ustedes. Así que lo dejo que Luis le Beto, despida y perdón, cierre la charla. Beto, perdón, había alguien que quería hacer una pregunta, estaba en la colonia 3 de abril, recién escuché, vos no, quizás no lo escuchaste. No, no lo escuché. Si está ahí. A ver, el que quería hacer una pregunta. Bueno, cuando vos estabas hablando, no sé quién de Colonia 3 de Abril quería hacer una pregunta, pero bueno. Sí, soy yo, estoy hablando ahora. Hola, Perfecto. hola. ¿Me Sí, te escuchan? Se escuchamos. escucha. Bueno, yo ya experimenté con palta, he tenido una plantación que lamentablemente el año pasado la fuerte helada me la mató y veo con tristeza tanto esfuerzo y creo que hay una recomendación al respecto, que la helada que mata es la helada que viene por viento, o sea, es muy importante la cortina. Y lo que concretamente quería preguntarles es sobre el tema, como es una raíz muy superficial, si es conveniente alguna cobertura vegetal de alguna leguminosa sobre los lomos. También he tenido problemas con fitóftora, por supuesto, pero lamentablemente, bueno, sigo insistiendo y quiero seguir teniendo, y ahora lo hago en lomos muy grandes, también en lomos bien altos, pero mi curiosidad es esa. Ahora, en la nueva plantación, si usar una cobertura vegetal en los lomos. Desde mi punto de vista, bueno, yo buscaría en realidad en el entresurco una cobertura para irla cortando e irla incorporando al bordo, sería interesante. Y para mí sería la incorporación de materia orgánica un factor bien importante y de lo que mejor tenga en la zona, cascarilla de arroz, cascarilla de trigo, lo que tenga, y de lo que vengo aprendiendo, tejido fibroso directamente, algo que tenga poco contenido de nitrógeno, alto contenido de carbono, que sea de baja degradación, cosa que permita generar un colchón de materia orgánica que no se degrade en el corto plazo y que permita en ese ambiente el desarrollo de las raíces que son las productivas altamente dependientes de niveles de oxígeno altos. Para mí esa sería la cuestión. Lo que siempre le decimos a los productores es que, como yo mencionaba, el origen de la palta, y es tan exigente en suelos y las raíces están tan superficiales, siempre le decimos que se fije cómo es el suelo en un bosque, en una selva. Cómo tiene esa hojarasca, ese contenido de materia orgánica. En el cultivo hay que buscar simular eso. Y cuando tenemos eso, la palta anda bien. Entonces, por ahí eso, la incorporación de material orgánico compostado, de que les dé estructura, aireación, es fundamental. Y después ahí estoy leyendo en los mensajes que la aspersión para el control de heladas y para atenuarlos a las altas temperaturas también funciona, ¿sí? Acá, sobre todo en la época de floración y cuajado de fruto, hay baja humedad relativa y hay altas temperaturas, o a veces se combinan con vientos, nosotros decimos vientos nortes, que son como los vientos ondas, no tan pronunciados que llegan acá, pero sí que son, se combinan altas temperaturas y baja humedad relativa. Entonces eso ayuda a atenuar las altas temperaturas también. Se puede considerar un riego por aspersión en el cultivo de Hass. Muy bien. Y bueno, aportando a esa parte también, sobre todo en la época de floración, que es la más susceptible a la pérdida de rendimiento que tiene el cultivo, con el riego por aspersión, en las condiciones de altas temperaturas en plena floración, continuamente mantener niveles de humedad en el ambiente directamente. Los aspersores, si tendría yo una condición climática así extrema, 9 abro aspersores, a las 11 de la mañana abro aspersores, a las 14 horas abro aspersores, media hora, 45 minutos de aspersión, generar un ambiente húmedo, aprovechar
aprovechar eso para bajar al máximo la temperatura y de ese modo favorecer el cuajado de frutos directamente. Bien. Muy interesante, la verdad que son ideas que verdaderamente, como decís, el que se va a dedicar a la palta se tiene que dedicar a la palta. Exactamente, no solamente es el dinero, sino la cabeza puesta directamente, y cada productor hace su propia escuela en su propio terreno directamente. Esto, acá no hay recetas directamente. Acá hay estrategias que se van adaptando, aprendizajes que se van tomando, y cada cual en su finca hará su propia escuela. Bueno, ahora sí, Luis. No, bueno, por lo que estaba diciendo recién Seferino, vos también dijiste que no es cuestión de que yo tengo un campo, una finca y quiero hacer, sino si quiero hacer palta, ¿qué necesito como terreno, como finca para poder hacer? Que también era algo que dijiste que me pareció importante. Yo quería agradecer a la organización, a las que organizaron esto, agradecer también a Seferino, a Karina, que ya también el otro día con el tema del mango, yo creo que han sido muy claros. Esto de la pandemia nos permite poder aprovecharlos, estando un poco lejos, pero la verdad que muy interesante. Agradecer y bueno, y fortalecernos como institución también para poder hacer que estos cultivos sigan creciendo y progresando en nuestra zona. Yo particularmente les quería comentar a ellos que en el año 85 yo estuve trabajando en El Fuerte, ahí al lado de Palmasola. Recién nombraste una foto que mostraste, me volvió al año 85, tuve un año trabajando ahí, así que conozco la zona esa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Alberto, gracias también por la coordinación, Víctor. Está muy bueno esto y yo creo que hay que seguir. Se aprende por los chats que vi de mucha gente agradeciendo y felicitándolo por la claridad de las exposiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y saludos a todos y los esperamos en la próxima capacitación. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, Muchas gracias, gracias por todo. Alberto. Excelente, Karina. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Ya volveremos. Muchas gracias a Jujuy. ustedes. Gracias, Los gracias. esperamos. Saludos, Víctor. Nos vemos.